¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a orar. Yo quiero compartir con ustedes un tema que he estado tratando con mi equipo de 12 y es un tema que es muy para la ocasión, muy para el tiempo. Lo voy a resumir porque con ellos he estado trabajando bastante tiempo ya, llevo casi 2 meses tratando el tema del libro de Ageo, pero quiero que cada uno de ustedes se tome muy en serio, como siempre lo han hecho, se tome muy en serio la palabra y permitan que Dios hable a sus vidas y a sus corazones. Entonces, abran por favor su Biblia en el libro de Ageo y luego, mientras lo dejamos allí separado en el capítulo 1, oramos y luego hablamos lo que vamos a compartir esta noche. Padre, quiero darte muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los discípulos de Hernán y de Lina. Gracias, Padre Santo, porque ellos han aceptado esta invitación y ellos se han conectado. Gracias también, Señor, porque me das a mí el privilegio de poder escucharles, de poder verles, Señor. Hermanos que hacía más de 2 meses, Señor, no veíamos sus rostros. Pero hoy, Señor, es un gozo poder verlos, poder, Señor, saber que están bien y que tú estás trabajando en sus vidas, que tú estás trabajando en sus corazones. Ruego, Padre, que esta noche nos permitas poder compartir un tema acorde al tiempo que estamos viviendo y acorde a la necesidad que tenemos, porque es una necesidad, Señor, que nos impera. Padre, pedimos que por favor tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos santifiques con tu verdad. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, Padre. Amén y amén. Muy bien. Ageo capítulo 1. Vamos a mirar Ageo capítulo 1. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 1 en adelante. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová. Ahora, mire lo que dice el versículo 9. Dice: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Muy bien. Quiero
decirles varias cosas con respecto a este texto. Lo primero que encontramos en este pasaje es que la palabra nos anuncia varias cosas interesantes. La primera, o sea, podríamos decir así, que el libro de Ageo se divide en tres secciones fundamentales. Número uno, la primera se podría calificar como el desinterés del pueblo. El desinterés del pueblo. ¿Por qué el desinterés? Por lo que vemos en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Había un desinterés en el pueblo. ¿Cuál era el desinterés? Que ellos estaban muy preocupados en ellos y se habían olvidado de la importancia de construir la casa de Dios. Ahora, quiero que entendamos algo muy importante. ¿Cómo podríamos titular este tema, este mensaje? Dice, viviendo tiempos de restauración. Viviendo tiempos de restauración. Cuando uno quiere restaurar algo, uno se da cuenta que hay situaciones donde uno dice, ay, aquí ocurrió algo, aquí pasó algo, aquí sucedió algo. Y eso que sucedió, lo que produce normalmente es conclusiones. ¿Cómo así que conclusiones? Sí, mire, escuche bien. Los que trabajan, ¿cuántos de los que están aquí en esta reunión de Zoom tienen trabajos donde sus manos ayudan a reparar cosas? Si me pueden hacer así, por favor. Exactamente. Entonces, cuando tienen que reparar cosas, ustedes lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico de por qué deben reparar esa pieza. Voy a poner un ejemplo. Hernán Restrepo es un tecnólogo en metalmecánica, ¿no? El taller y fabrica piezas y reconstruye piezas y repara piezas. Pero cuando algo llega malo, lo primero que tiene que mirar es cuáles son las cualidades de ese objeto que se dañó. ¿Cuáles son las cualidades de ese objeto que se afectó? ¿Cuáles son las cualidades de ese elemento, de esa herramienta, de ese material? Entonces hay que empezar a generar un montón de conclusiones. Cuando hablamos de restauración, tenemos que mirar que la iglesia es un cuerpo vivo que necesita constantemente ser restaurado. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, Él vino a nosotros. ¿Y qué hizo? Empezó a restaurar cosas. Empezó a poner en orden cosas. Empezó a traer una identidad. Los que tenían dificultades en sus matrimonios, Dios empezó a restaurar sus matrimonios. Los que tenían dificultades con sus empleos, Dios restauró su economía. Dios es una persona que se ocupa en restaurar la vida del hombre, pero cuando Dios restaura al hombre, también espera que el hombre se ocupe en restaurar su casa. Ahora, el contexto del libro de Ageo es muy interesante. ¿Por qué? Porque Ageo narra la historia de Zorobabel. Ustedes y yo leímos el libro. ¿Quién era Zorobabel? Fue un descendiente de David, o sea, era del linaje real, que regresó del exilio de Babilonia a Jerusalén. ¿Después de cuánto? Después de 70 años de exilio. Después de esos 70 años de exilio, aproximadamente en el año 520, y Zorobabel llega con una cantidad de personas bastante significativa. Esas personas
eran aproximadamente unos 48,000 habitantes, más o menos, los que regresaron de Babilonia. Y cuando ellos regresan a Jerusalén, regresaron después del exilio. Recuerden que el exilio fue el juicio, el castigo, la disciplina de Dios por la idolatría y por el mal comportamiento del pueblo. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, a causa de eso, Dios los lleva al exilio, trabaja con el corazón de ellos, regresan después de 70 años a Jerusalén, y en ese tiempo de esos 70 años, Dios empieza a hacerles entender a ellos que ellos no pueden seguir pensando igual, no pueden seguir viviendo igual, no pueden seguir teniendo un corazón igual como el que tenían. Un corazón infiel, un corazón desleal, un corazón idólatra. No, ellos tienen que tener un corazón ahora comprometido con Dios. Y a causa de ese exilio, Dios empieza a trabajar en la vida de todos ellos. Y Zorobabel es el primero de esas personas a las que Dios llama para decirle: Zorobabel, yo te tengo una misión. Pero le dice: tranquilo, no lo va a hacer solo usted, también trajo a Josué, el sumo sacerdote. Y mire que el versículo 1 y el versículo 2 nos dice que el mensaje era para Zorobabel, para Josué y para la nación, para toda esa gente que regresó de ese exilio. Ahora, Darío promulgó un decreto donde los exiliados podrían regresar. Eso se llama repatriar. Entonces, todos esos 48,000 judíos fueron repatriados a Jerusalén. Y la tarea de estos 48,000 judíos que regresaron con Zorobabel y con Josué era restaurar la ciudad, era restaurar las ruinas de la ciudad. Recuerden que el exilio duró 70 años, pero hay una palabrita que cuando toman, si alguno de ustedes coge la idea de lo que quiero decirles, el asedio, esa era la palabra, el asedio para la ciudad de Jerusalén duró 2 años. O sea, fue cerrada, hay otra palabra, de pronto ustedes la pueden, alguno me la puede decir. Sitiada. Exacto, el sitio. Jerusalén fue sitiada por 2 años. Y ese sitio que vivió Jerusalén, cuando el ejército babilonio entró a Jerusalén, arrasó con todo. Destruyó las murallas, destruyó las casas que estaban en el interior de la muralla, al interior de la ciudad amurallada, destruyó el templo, se robó todos los objetos valiosos que habían en el templo. Entonces, la casa de Dios fue saqueada. Lo que ellos debían hacer era restaurar la casa del Señor, restaurar la ciudad, restaurar sus casas y volver a ser esa nación que Dios esperaba de ellos. Pero resulta que cuando ellos regresaron, no se concentraron en esas 3 cosas. No se concentraron en la casa de Dios, no se concentraron en la restauración de las murallas, sino que se concentraron en sus propias casas. Entonces ya de ser 3, eligieron una y empezó otra vez Israel a fallar. Empezó otra vez Judá a cometer un error. ¿Cuál fue el error? Que se concentraron en sí mismos. Ahora, ¿por qué el desinterés del pueblo? Porque se concentra en el versículo 2 y en el versículo 4. ¿Qué decía el pueblo? Todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir la casa de Dios. Espere que nosotros reconstruyamos nuestras casas, y cuando nosotros reconstruyamos nuestras casas, hacemos esto. Ahora, voy a ser muy directo, hermanos, con ustedes, porque ustedes saben que me gusta ser directo y soy directo cuando hablo. No estamos hablando de una casa física, aunque el tema nos dirige hacia 2 cosas. 1,
la casa física de Dios, y dos, mi casa, esta casa espiritual donde Dios mora en mí. Vamos a enfocarnos en estas dos cosas, pero quiero que nos centremos inicialmente en nosotros. ¿Cómo está tu casa con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás amando al Señor? ¿Estás haciendo que tu vida espiritual sea esa vida ferviente, apasionada, estrictamente llena de la presencia del Señor? Estás tomando el tiempo, o sea, durante todo este tiempo que estuviste encerrado, que hemos estado aislados de la sociedad, aún de nosotros como iglesia, como cuerpo, como congregación, que no podemos ir al templo, que no podemos ir al edificio. ¿Cómo has dedicado este tiempo para buscar a Dios? Dijeron los judíos de la época de hace casi 2400 años atrás, no, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Yo creo que todavía no es tiempo. Hay que organizar unas cosas acá primero y después no es tiempo. Organicemos primero el tiempo del trabajo, organicemos el tiempo del estudio, organicemos el tiempo de las vacaciones, organicemos el tiempo del dinero, organicemos el tiempo de pasar o tener ciertas actividades que nos lleven a nosotros a distraernos. ¿O has pasado el tiempo realmente a solas con Dios? ¿Cuánto has crecido con la palabra de Dios? ¿Cuánto has crecido en oración? ¿Cuánto has crecido en la comunión con el Señor? ¿Cómo has pasado este tiempo? ¿Has crecido en tu relación de familia? Muchos de los que están conectados hoy son esposos, son padres. Ya muchos han dejado sus propios hogares, no viven con sus papás. De pronto hayan algunas excepciones, pero quiero decirles algo. Esto es muy importante para nosotros, porque en la medida como nosotros tomamos nuestra comunión con Dios, es la forma como también nosotros desarrollamos nuestro ejercicio. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, es decir, si tú caminas con Dios, si yo camino con Dios fielmente, fervientemente, eso se va a notar en todas las cosas que yo haga. Eso se va a notar en todas las cosas que yo diga. Eso se va a notar en la forma como yo trate a mi familia. Eso se va a notar en la forma como trate a mis hijos. Eso se va a notar en la forma como yo trate a la gente que está a mi alrededor. Eso se va a reflejar en la actitud que yo tengo para con la iglesia. Ahora, note algo. Este desinterés provocó que en lugar de concentrarse en lo prioritario, se concentraran en lo alternativo. Escuchen muy bien esas palabras. Una cosa es prioridad y otra cosa es alternatividad. Lo alterno, por lo general, es algo que es otra opción. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto que sí? Ok. Por lo general, lo alterno casi siempre es otra opción, pero lo prioritario es lo que hay que hacer. Ejemplo, yo tengo un vehículo y se me dañó el alternador. Sin alternador, la batería se va a morir, porque el alternador es el que produce que a través de un movimiento dinámico y de dínamo, por así decirlo, la batería me esté recargando constantemente. Cada que yo prenda el carro, si el alternador está funcionando bien, la batería se me va a conservar y me va a durar mucho tiempo. Pero si se me daña el alternador, yo solamente por el hecho de darle start al carro, de darle arranque y que el alternador no funcione, la batería va a consumirse y al otro día que yo vaya a usar el carro, o a los 2 días, o a la semana, o en el mes, ya se me va a morir la batería y se acabó.
la batería y me va a tocar comprar otra batería. Entonces, si yo tengo un problema en la... Exacto. Si yo tengo un problema en el alternador y resulta que, vamos a ponerlo así, pero yo quiero ponerle un sonido al carro, quiero cambiarle los parlantes al carro y ponerle un radio con pantalla y con cámara y un poco de cosas y vainas. ¿Cuál es la prioridad? El alternador. La batería. El alternador. Arreglar el alternador. Pero la batería del ¿Cierto? pastor debe ser más alta de amperaje para que pueda con toda la situación. Perfecto, pero estamos hablando, mi amado, de No que si yo no tengo tenemos, un daño en el alternador, yo alternativa. tengo que arreglar el alternador, No tenemos no alternativa. cambiar la Obviamente. batería. Si cambio la batería y el alternador sigue malo, me va a seguir dañando las baterías que le ponga. ¿Sí o no? Claro, si no tenemos Correcto. alternativa, ¿Cierto? energía. Exacto. Si no hay alternador, no hay energía. Ya. No Ah, hay. Entonces, es la que va a generar. ¿qué voy a cambiarle? ¿Para qué voy a cambiarle el carro si necesito solucionar el problema del alternador? Yo necesito arreglar el alternador porque después cuando yo arregle el alternador voy a poderle cambiar el sonido al carro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un problema con el radiador del carro, ¿para qué voy, por ejemplo, a cambiarle rines? No, yo puedo tener unos rines muy bonitos, pero si tengo una fuga en el radiador, se me va a recalentar el carro y me va a dañar el motor, va a ser peor el asunto. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que las prioridades siempre estarán por encima de lo alternativo. Las cosas alternas, por lo general, se pueden convertir en una distracción de lo que es prioritario. Lo urgente tiene que convertirse en prioridad en mi vida. Y lo urgente es mi comunión con Dios. Muchachos, la comunión con Dios, hermanos, hermanas que de pronto estén conectadas, la comunión con Dios, me va a garantizar, primero, tener una línea directa con el cielo. Segundo, me va a ayudar a relacionarme correctamente con mis semejantes. Y tercero, me va a agudizar el oído para poder entender lo que Dios quiere decirme cada mañana, cada tarde, cada noche. El desinterés del pueblo era evidente. Lo segundo que encontramos en esta situación es que Ageo enfrentó también el desaliento del pueblo. ¿Cómo así que el desaliento? Sí. Ageo solamente tiene 2 capítulos. El capítulo 1 nos muestra claramente cuál era la situación. El pueblo se había concentrado en lo que no era importante. O era importante, pero no era la prioridad. ¿Cierto? Se ocuparon de, bueno, a ver, llegamos, nuestras casas están consumidas por el fuego, las casas están destruidas. Bueno, sí, hay que poner techo porque si no, en el invierno nos va a dar mucho frío. Bueno, hay que hacer una habitación porque necesitamos acomodar nuestras familias. Bueno, hay que ponerle una puerta a la casa porque si no se nos meten los ladrones o las fieras del campo. Esas cosas eran importantes, pero la Biblia nos dice que ellos se habían ocupado de artesonar, o sea, es decir, se concentraron tanto en decorar sus casas que hicieron que su casa se convirtiera en la prioridad de sus corazones y no el Señor. Por eso Dios dice, es para vosotros tiempo, pero mi casa está desierta. Hay otra versión que dice, mi casa está arruinada, dice la versión, creo, traducción viviente. O sea, mientras las casas de ellos parecían palacios, la casa de Dios estaba arruinada. Ahora,
escúchenme muy bien. ¿Cuánto has determinado en este tiempo buscar a Dios para que las grietas de tu casa espiritual sean resanadas y tu vida sea embellecida durante este tiempo? ¿Cuánto determinaste buscar a Dios para que cuando lleguemos a la iglesia y nos volvamos a ver con ayuda del Señor en unos pocos meses, si nos lo permiten, podamos vernos tan diferentes? Este hombre como maduró, esta mujer como cambió, esta familia como se ve de diferente. ¿Saben que ese es un desafío enorme para cada uno de nosotros? Ese es un gran desafío para todos nosotros. Porque la verdad, hablando a carta abierta, si el mundo tiene dificultades en las relaciones interpersonales, nosotros los cristianos también a veces se hace evidente esas diferencias. Y eso no es muy distante de lo que sucede con las personas no cristianas. Hemos visto también cristianos desfallecer, hemos visto cristianos en este tiempo hacer cosas que realmente han ofendido seriamente al Señor. Y quiero decirles también, ¿cuántos cristianos habrán terminado sus matrimonios por no tener en sus vidas y en su corazón la convicción de hacer las cosas como para el Señor? Esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, a ver, ¿qué estamos restaurando? ¿Qué es lo que queremos restaurar? ¿Ustedes creen, mis amados, que Dios permitió este tiempo de cuarentena para qué? Para que nos preparáramos para cosas mejores, para que nos preparáramos para cosas mayores, para que preparáramos nuestro corazón para las multitudes que van a venir. Y sabe, una casa no se construye sin cimientos sólidos. ¿Y quiénes son los que deben estar mejor cimentados para soportar el peso del crecimiento? Los líderes, nosotros. Nosotros los que estamos esta noche acá reunidos, nosotros los que tenemos que ver con la palabra de Dios. Somos nosotros los llamados a ayudar a soportar el peso que va a traer el crecimiento, las exigencias que va a traer el crecimiento, porque es que el crecimiento va a traer exigencias. ¿Cuántas personas van a venir cuando nos permitan abrir las iglesias? ¿Cuántas personas van a escucharnos? ¿Cuántas personas van a entender lo que Dios quiere hacer con ellos y en ellos? Usted y yo tenemos que estar preparados para eso. Entonces es muy importante, supremamente relevante como hombres, entender esta verdad. ¿Ha habido algún desinterés? Es bueno que no se sienta usted señalado ni juzgado, sino reflexivo. Número 1. Número 2. Lo segundo que encontramos era un desaliento, y en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, la palabra nos muestra cuál era la situación que generaba ese desaliento. ¿Cuál era el desaliento que estaba afectando al pueblo? Era que algunos de ellos veían la casa de Dios arruinada y al ver la casa en ruinas pensaban, nosotros nunca vamos a poder ver la casa como la vieron nuestros antepasados, en el esplendor que la vieron. Ahora, note algo, ¿cómo era la casa o el templo de Salomón? Era algo realmente increíble. El templo de Salomón era una cosa impresionante, maravillosa. Era hermoso ese templo, con oro, piedras preciosas, maderas supremamente costosas y finas, telas supremamente impresionantes. O sea, era algo realmente increíble. Lo que esa casa, lo que el templo de Dios tenía era realmente, o sea, era una maravilla. Pero frente a lo que estaba ocurriendo ahora, no era una maravilla. Era una casa en ruinas, no tenían oro,
no tenían piedras preciosas, no tenían madera. Bueno, sí tenían madera, la madera que tenían para construir la casa la habían utilizado para construir las casas de ellos. Entonces, lo que era para el templo lo habían usado para ellos mismos. Entonces, el desaliento se genera cuando ellos empiezan a preguntarse, bueno, ¿y si será que esta casa sí va a tener el esplendor que tuvo antes? Y Dios les dice varias cosas importantes. Vamos a mirar el versículo 5. Del capítulo 2 de Ageo, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces utiliza el Señor la expresión ha dicho Jehová de los ejércitos? 4 veces. 4 veces en el versículo 6, en el versículo 7, en la parte final, en el versículo 8 y en el versículo 9, en la parte final. La utiliza 2 veces, 5 veces utiliza. Ha dicho Jehová, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es importante entender esto, mis amados? Porque frente al desaliento, ¿cuántos alguna vez se han sentido desanimados? ¿Cierto? Alguna vez nos hemos llegado a sentir desanimados. Y no es malo decir que me he sentido desanimado. Yo a veces me he sentido desanimado. Pero cuando he sentido desánimo, viene la palabra de Dios. Y esa palabra vuelve otra vez a darme fuerza. Entonces, ¿por qué Dios utiliza la palabra Jehová de los ejércitos en 5 ocasiones, en 4 versículos? Porque Él sabía que solamente la palabra de Dios puede dar el aliento que usted y yo necesitamos. El aliento que usted y yo tenemos para nuestra vida. No, yo voy a agregar a comprar el celular en estos días, amor. Solamente la palabra del Señor puede producir el aliento, la esperanza, la convicción, la fe, el gozo, el deleite, el descanso. Solamente la presencia de Dios, solamente la palabra de Dios. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, dice Hechos capítulo 10, verso 17. Dice, Romanos 10, 17. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, lo que te da fe no es lo que tú crees, es lo que tú oyes de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios me da confianza. Y cuando el pueblo se enfrenta al desafío de reparar la casa, de volver a construir la casa, de volver a poner piedra sobre piedra para que el templo de Jehová fuera edificado, Dios les dice, ha dicho Jehová, yo estoy con ustedes. Ha dicho Jehová, yo voy a cuidar de ustedes. Ha dicho Jehová, ustedes van a ver la gloria que va a descender sobre esta casa. Ha dicho Jehová. O sea, es importante entender que frente al desaliento, cuando uno quiere restaurar algo, la palabra de Dios es fundamental. Ahora, ¿ha sentido usted en algún momento desaliento en alguna situación de su vida familiar? Donde usted dice, ay, ¿yo qué hago acá? Pero es que si de pronto lo hago, esto se pone peor. Y si le digo para que hablemos esto, de pronto se calienta otra vez. No, mejor dicho. ¿Cierto? Son cosas que pasan. Pero si usted se queda ahí solamente contemplando el problema
dándole vueltas al problema, agudizando el problema en su mente y en su corazón, sin confiar en lo que le dice la palabra de Dios, el problema se va a salir de las manos, va a tomar dimensiones imposibles de controlar y usted va a terminar en pérdida, ¿cierto? Por eso, frente al desaliento, lo mejor que nos puede ocurrir es llenar nuestros corazones con la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, descansar en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? Que no nos vayamos a ir más. Yepes, ¿cómo vamos de tiempo? No, el tiempo es ilimitado, Juan. Ok, bueno, perfecto. Entonces, al hablar de desaliento, nos encontramos con esto. Pero, ¿por qué Dios nos muestra que el pueblo de Dios vive también etapas de desaliento? Porque es una verdad, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Usted y yo vivimos nuestra naturaleza humana. Esta fragilidad de la que somos revestidos necesita de la presencia de Dios para poder fortalecernos. Si Dios no le dice al pueblo, yo estoy con ustedes, ¿qué dice el pueblo? No, pues nosotros ¿para qué vamos a hacer esto? Va a ser muy difícil. Si no tenemos al Señor con nosotros, va a ser muy complicado. Pero mire que el versículo 5 es precioso porque dice, según el pacto, vuelve y les recuerda el pacto que había hecho con ellos. Vuelve y les dice, señores, yo hice un pacto con sus antepasados, con sus padres. Cuando ellos salieron de Egipto, yo hice un pacto con ellos. Mi pacto sigue vigente hoy. Recuerden, como estuve con ellos, yo voy a estar con ustedes ahora. Mi espíritu va a estar con ustedes. Y lo maravilloso de eso es que la mejor muestra de que yo he hallado gracia ante los ojos del Señor es que el Espíritu Santo esté ministrando constantemente a mi vida. ¿Por qué? Porque recuerden que el Espíritu Santo es la persona más sensible de la Trinidad. Y Él escudriña todo. Él conoce todo lo del Padre, Él conoce todo lo del Hijo y Él conoce todo lo de nuestro corazón. Y como Él es la persona más sensible, Él es el que nos conduce a usted y a mí. Él fue el que nos sensibilizó. Él fue el que nos sensibilizó a usted y a mí al respecto de nuestro pecado. Nos convenció de que debíamos dejar esa vida perdida que llevábamos y nos acercó de nuevo al Padre. Por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos acercó al Padre. Ahora, si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, no hay temor a los desafíos que se vengan. Yo sé que Dios este tiempo ha tenido que derrotar un montón de temores. Ha tenido que guiarnos a nosotros a batallar contra un montón de obstáculos. Dios en este tiempo nos ha ayudado a vencer fobias, a batallar contra argumentos, porque eso es lo que hace el Señor. Entonces, es importante considerar esta parte. El tercer desafío que enfrenta Ageo frente a su mensaje de restauración es la insatisfacción. ¿Y por qué insatisfacción? Porque el pueblo no estaba haciendo las cosas bien, y eso lo encontramos desde el versículo 10 en adelante del capítulo 2 de Ageo, del versículo 10 en adelante, cuando dice que ellos no estaban haciendo las cosas realmente bien. Habían cosas que ellos estimaban que estaban bien, pero realmente no estaban bien. O sea, ellos podían juzgar y decir, ahora note esto, podían juzgar según la ley lo que era puro e impuro, pero no podían juzgar las motivaciones de su corazón. ¿Sí ve la situación? No podían realmente llegar a mirar que en su corazón había un problema.
Ellos pensaban que el lío era en lo litúrgico. Ellos pensaban que el problema estaba en lo ceremonial. No, el problema no era lo ceremonial. El problema era que cuando el corazón no se acoge a lo que dice la palabra, todo se vuelve religión. ¿Sí me escucha, amado hermano? ¿Sí me escucha, amado líder? Cuando usted y yo no tomamos la palabra de Dios con nuestro corazón, la palabra de Dios se nos vuelve religión. Y ya sabemos lo que es la religión, ¿cierto? Al hombre tratando de agradar a Dios. Eso no es Pastor, evangelio. perdón, mi ¿Perdón? pastor. Por Sí, eso, o sea, por eso es que cuando cogemos la palabra realmente con el corazón, nos habla, nos llega directamente el mensaje, pues es como si estuviéramos hablando directamente con Dios, que nos entran los mensajes, todo lo que nos dice. claro que sí, hermano Jorge. Eso es una realidad. Es que nuestro mayor problema es precisamente ese. ¿Cómo recibimos usted y yo la palabra de Dios? Como religión. Recuerden que la religión no transforma. La religión hace personas fanáticas. La religión edifica personas legalistas. Pero el evangelio nos constituye en hijos y siervos, porque nuestro corazón deja de ser hostil frente a la palabra de Dios, y aunque a veces la palabra de Dios llega y choca y produce un impacto fuerte en nosotros, y al momento como que reaccionamos y decimos, esto como que no me gustó mucho, pero después a solas el Espíritu Santo viene y nos dice, mira, no te pongas mal, no te molestes, es que yo quiero hacer una obra en tu vida, es que yo quiero hacer esto contigo, yo quiero transformar tu vida, yo quiero hacer esto. Y uno empieza a decir, no, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y ya uno no está chocando contra la palabra, sino que uno está acogiéndose a la palabra, tomando la palabra, aceptando la palabra y viviendo la palabra. Eso es muy importante. Lo que decía hermano Jorge, usted es muy importante. Ahora, note algo. Mire lo que les estaba mencionando al respecto de esto. Mire lo que Dios les dice en el versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Jehová, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, qué baldado de agua fría. ¿Sí comprenden por qué les digo esto? Porque ellos sabían distinguir, según la ley, lo que era inmundo y lo que no era inmundo, lo que podía ser santificado y lo que no podía ser santificado. Pero ellos mismos en su corazón no estaban santificados. Entonces a veces el problema no es la palabra, a veces el problema no es la situación, a veces el problema no es la iglesia, a veces el problema no es el líder, a veces el problema no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos. A veces el problema podemos ser nosotros, porque nuestro corazón no está conectado con el Señor. Por eso les decía, no es un asunto de hacer señalamientos ni juicios, sino de considerar debidamente qué tanto hemos dejado entrar la palabra de Dios en este tiempo a nuestro corazón. Los judíos discutían mucho sobre qué era lo correcto. Y algunos del pueblo consideraban que todavía no era el tiempo para reconstruir el templo.
sus corazones estaban atemorizados, todavía no lograban como asimilar el hecho de que ya no estaban viviendo en el exilio. Pero aún en medio de toda esta situación, ellos no estaban tomando decisiones. Y es difícil decidir restaurar algo cuando el corazón no es recto, cuando el corazón se ha vuelto un corazón religioso. Amado hermano, yo creo que una de las cosas más tremendas que nos muestra la Escritura es que Dios todo el tiempo ha luchado con su iglesia y con su pueblo con respecto a desarraigar de la mente y del corazón ideas religiosas. ¿Por qué usted y yo somos cristianos? ¿Por qué usted y yo no seguimos viviendo como vivíamos antes? Porque usted y yo nos dimos cuenta que la religión no hacía nada, ¿cierto? La religión no logró cambiar, la religión no logró sanar, la religión no logró añadir paz a nuestro corazón. La religión no trajo eso. La religión lo único que provocó fue agudizar más el problema. Pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, ¿qué hizo Cristo? Nos dio paz, ¿sí o no? Nos transformó, nos cambió, nos hizo diferentes. Y por eso es que es bueno caminar con el Señor. Y por eso es que es bueno examinar esta parte de la Escritura. Estás restaurando tu vida y tomaste este tiempo para restaurar tu vida. Has tomado este tiempo y seguirás tomando este tiempo para restaurar correctamente y debidamente tu vida. Este es un tiempo para restaurar. Ahora, ¿de qué forma también vas a restaurar la casa de Dios? ¿Cómo vas a dar de tu parte para restaurar la casa de Dios? Y quiero decirles que no estoy hablando de economía. No estoy hablando de economía. ¿Qué vas a hacer tú para restaurar la casa de Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Con los talentos, con las habilidades, con las destrezas, con las capacidades, con las competencias. ¿Qué vas a hacer para ayudar a otros que hoy están sin Cristo, que no tienen esperanza, para que sean salvos? ¿Cómo vas a hacer tú con eso? ¿Sabe que esa es una de las áreas donde la iglesia del Señor más ha fallado? A veces pensamos que todo gira en torno a los pesos. No, no se trata de pesos, se trata de almas. Se trata de gente que hoy se está yendo al infierno. ¿Cómo vamos a salvar nosotros o ayudar a salvar a los que se están yendo al infierno? ¿Cómo vamos a trabajar usted y yo para restaurar ese liderazgo, ese ministerio, ese sacerdocio que Dios le dio a usted, que Dios le entregó a usted? El día que Jesús lo salvó a usted, el día que Jesús me salvó a mí, le dio un ministerio. ¿Qué va a hacer usted? ¿No cree que de pronto este tiempo fue un tiempo para pensar muchas cosas? No para decidir buscar otra iglesia, no para decidir hacer otras cosas. ¿No cree usted que este tiempo que Dios de pronto nos permitió no reunirnos durante no sé cuántos meses más vamos a estar sin podernos reunir en la iglesia? Pero ¿no cree usted que este tiempo va a ser un tiempo para que usted y yo reflexionemos al respecto de cómo ayudar para que el evangelio se siga extendiendo en nuestra ciudad? Miren, nuestra familia es el primer lugar, el primer centro de evangelización. Nuestros hijos, nuestros parientes cercanos, quizás padres que no sean cristianos,
quizás hermanos, primos, sobrinos, abuelos. Son gente que necesita ser salva. Son gente que necesita ser transformada con el poder del Evangelio. Y este es un tiempo vital para todos nosotros. Este es un tiempo crucial para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Consciente de esta verdad, ¿cómo va a desarrollar usted la misión que Dios le encomendó? Dios le encomendó a Zorobabel y a Josué, junto con el pueblo, fue restaurar la casa de Dios. ¿Cómo va a restaurar usted su vida espiritual? ¿Cómo va a con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus familias? ¿Cómo va a dar usted la identidad que Dios le ha dado? ¿Sabe? Recuerde lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un tiempo maravilloso para que todos nosotros nos conectemos con el sentir de Dios. Restaurar la casa de Dios es restaurar mi vida, mi devoción, mi tiempo de oración, mi altar familiar, pero también restaurar la casa de Dios. Mire, yo le voy a dejar este pensamiento. De pronto, antes que podamos llegar al templo, quizás primero se nos puedan abrir las células. ¿No cree usted que este es el tiempo para que usted empiece a hacer su célula? Convoque a sus familiares, convoque a sus amigos, gente con la que usted compartía antes, lléveles el mensaje del Evangelio, dígales, muchachos, amigos, familia, ¿qué les parece si nos reunimos todas las noches o una vez en la semana para darle como el carácter de célula y decir, bueno, el jueves a las 8:30 de la noche, o el viernes a las 8 de la noche, o el martes a las 7 de la noche, nos encontramos en una reunión por WhatsApp ya hay muchas plataformas que nos permiten hacer videollamadas y videoconferencias por Zoom, por Meet, Google Meet. Hablarle a la gente del Evangelio, compartirle a la gente de Cristo. Sabe, hay personas que necesitan de todo lo que usted tiene ahora, de todo lo que Dios le ha dado a usted ahora, de todo lo que el Señor entregó en sus manos. Y creo que vale la pena hacerlo. Vale la pena. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a cumplir el propósito para el que Dios le llamó? ¿Cómo va a cumplir el hecho de que Dios quiere despertar a su pueblo para hacer la obra de Dios en este tiempo? Dios quiere despertarle a usted y quiere despertarme a mí para que hagamos una obra preciosa en estos últimos días. Quizás mañana no se acabe el mundo, no lo sabemos. Hay algunas palabras que todavía deben cumplirse para que el Señor Jesús regrese por su iglesia. Pero entre tanto que Él regresa, ocupémonos usted y yo fielmente de hacer la obra del Señor, para que cuando Él regrese nos halle así lo que Él nos encomendó. ¿Les parece bien? Amén. Mire, Amén. tratar Amén. de darles Amén, hermano. en una hora. Amén. Gracias. Tratar de darles en una hora el contenido del libro de Ageo es difícil. Como les digo, yo llevo 2 meses estudiando el libro de Ageo con mis 12.
y es bastante contenido. Pero quise dejarles a grosso modo algo que Dios había hablado a mi corazón. Porque muchas veces vemos las cosas desde un ángulo opuesto al que Dios lo ve. Muchas veces vivimos con desaliento, vivimos con desinterés, vivimos con insatisfacción, pero el Señor quiere ayudarnos y alentarnos a usted y a mí a vivir una vida plena en el Señor. Ahora, Él dijo que Él nunca nos va a dejar. Amén. Él lo dijo. Si Él dijo que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Nunca. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. ¿Cuántos quieren disponerse? Hagan así. ¿Cuántos quieren disponerse para ser esos restauradores? Amén. ¿Cuántos quieren? Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Amén. Gloria al Señor. Excelente. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a orar. Perfecto. Oramos. Padre, quiero poner en esta noche delante de ti la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Aquellos, Señor, que sus familias también escucharon este mensaje. Gracias por la vida de Hernán, Señor, y Lina, su esposa. Gracias por el liderazgo y el ministerio que ellos tienen. Gracias, Señor, por cada uno de los que dispuso su corazón. Quizás algunos no pudieron, Señor. Sabemos que la tecnología todavía a veces nos juega malos momentos. Pero oramos para que tú en este tiempo, Señor, nos hagas entender que no debemos vivir, Señor, en confusión. Que no debemos vivir, Señor amado, desalentados. Que no debemos vivir, Señor amado, mirando las cosas desde la panorámica del mundo, sino con la visión aguda de Cristo. Porque tú tienes el control de todas las cosas. Porque todo lo que ha pasado, Señor, ha ocurrido ciertamente con un propósito específico y glorioso. Porque todo lo que ha sucedido, Señor, en el mundo y en Colombia, ha pasado, Señor, porque tú lo tenías así establecido, porque así lo dispusiste, porque así estaba escrito, porque era necesario que ocurriera. Primero, para guardar a los tuyos. Y segundo, Señor, para despertar a toda la iglesia, en todo el mundo, a entender que este es el tiempo para salir de nuestra comodidad y comunicar y predicar este evangelio precioso. Gracias por cada familia, gracias por cada matrimonio, gracias por cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada padre. Señor, glorifícate en cada uno de ellos y haz, Señor, que cada vez se añadan más y más personas, Señor, a estas reuniones, y cada vez se añadan más y más personas al cuerpo de Cristo, que cada vez sean alcanzados más pecadores para que experimenten todo el gozo y la libertad de tu perdón y de tu salvación. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en esta noche, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.